Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 al 2. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela sabática universitaria, en esta ocasión con el título Luz desde el santuario. Es nuestra lección número 8 ya. Antes de iniciar, me gustaría que se presentaran las personas que me acompañan el día de hoy y que me contestaran una pregunta. ¿Qué significa para ti que Dios expíe tus pecados? Mi nombre es Isaac Canales y expiar pecados para mí significa de que pues Dios toma ese lugar por ti, ¿no? Si he hecho algo mal, Dios lo toma y Él se encargará de resolver eso. Hola, mi nombre es Frania Brígido y para mí significa el saber que su gracia me alcanza. Hola, mi nombre es Rafael García Valderrábano y para mí significa paz plena. Mi nombre es Sheila Pérez y para mí significa que vivo en libertad. Bueno, antes de iniciar este estudio que hemos hecho a lo largo de la semana, me gustaría que Isaac nos acompañara con una oración, por favor. Claro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, te agradecemos por la maravillosa vida que tú nos das. Ahora que hemos de estudiar tu santa palabra, pedimos que nos ilumines y más en este tema tan sagrado que es el santuario y la intercesión que tú haces por nosotros en el cielo. Sé con nosotros en Jesús. Amén. 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 Gracias, Isaac, por la oración. Bueno, ¿recuerdan de qué estábamos hablando la lección anterior? Las 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué más? La esperanza que eso nos trae, saber de que Cristo viene por segunda vez. Ok, muy bien. ¿Algo más, pastor? El cumplimiento de la profecía al pie de la letra y el inicio del ministerio sacerdotal, sumo sacerdotal de Jesús en el cielo. Sí, justamente esta lección aborda lo que es las profecías de la purificación del santuario celestial y la purificación del santuario terrenal. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Éxodo 25, 8 y 9 y alguien más que lo abra en Hebreos 8, 1 al 6. Y me comparta más o menos de qué es lo que tratan estos versículos. El día domingo inicia hablando sobre el santuario celestial. Sin embargo, nosotros sabemos que a lo largo de la historia con Moisés se le dio la indicación de que hiciera un santuario para que Dios morara entre ellos. ¿Alguien encontró alguna de las citas? Bueno, Hebreos capítulo 8, del 1 al 6, dice que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que el verdadero tabernáculo está en el cielo, que lo que había en la tierra era una sombra del santuario celestial y que ahora tenemos un mejor ministerio que el terrenal, el que realiza Jesús en el cielo. Ok, muy bien. Y pues Éxodo 25 habla del santuario que fue construido acá en la tierra, ¿no? Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, haciendo referencia a que fue algo pues terrenal. Ok, entonces como a grandes rasgos podríamos decir que hay dos santuarios, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿podrían platicarme más o menos sobre cuál es la diferencia que existe entre estos dos santuarios o por qué es que existía el santuario terrenal y ahora pues sabemos que también existe un santuario celestial? Bueno, el santuario terrenal era una sombra, ¿verdad?, de lo que ocurriría en el cielo, en el ministerio, en el plan de salvación. Era para traer la presencia de Dios en medio del pueblo, en el desierto, para darles lecciones objetivas sobre cómo ocurre
la remisión de los pecados y el costo del pecado también a través de la muerte del Cordero, ¿no? Yo me enfocaría en lo que es el santuario físico como tal, ¿no? Creo que esas son las diferencias también claves ahí, ¿no? De que el primer santuario fue un mandato de Dios. Miren, lo van a levantar así, así. Fueron instrucciones que le dieron al pueblo de Israel, ¿no? Así lo van a levantar, de esta manera, así, con esas indicaciones. Fue hecha por hombre, es algo temporario. Mientras el que está mencionando también en Hebreos es uno que está en el cielo, algo divino, ¿no? Y eso es lo que establece Hebreos 8, de que esto, lo que estaba aquí en la tierra, era un ejemplo, un rasgo de lo que hay allá en el cielo. Era un ejemplo. Y a mí me hace referencia a especialmente la labor de Jesús como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, porque pues en el santuario terrenal pues el sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios, ¿no? Pero en este santuario celestial pues Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Que intercede. Y justamente Hebreos 7:25 dice como la razón por la cual Él puede interceder por nosotros. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, pues es igual como la comparación que podemos ver entre esto. Muy bien. Sabemos que en la anterioridad hacían sacrificios para la expiación de los pecados, ¿no? Pero ¿por qué ahora es que ya no seguimos practicando como esta parte de los sacrificios? Según porque lo que seamos. Los sacrificios prefiguraban el sacrificio del Cordero. Dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces los sacrificios eran algo, como dijo Isaac, temporal, que se aplicaba a una comunidad errante en el desierto y que tenía propósitos didácticos y también salvíficos, ¿verdad? En su contexto, para que aún ahí pudieran experimentar la remisión de pecados, pero a través del derramamiento de sangre de un sacrificio. Eso, también mencionaste sobre de por qué, ¿no? Jesús es ofrecido una vez, a diferencia de los sacrificios anteriores, que era por animalito. Entonces voy a leer brevemente Hebreos, capítulo 9, donde dice de que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Está hablando de Jesús, ¿no? Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Así que aquí vemos que el sacrificio de Jesús fue suficiente para expiar esos pecados. Así es, muchas gracias. Ahora queremos hacerle una pregunta a nuestra comunidad. ¿Qué significa para ti que Dios expíe tus pecados? Significa que Dios te limpia de tu vida y te hace una criatura nueva para vivir con Él en su reino que pronto nos ha preparado. Para mí significa que Dios ha perdonado mis pecados y también mis errores. Para mí el tener la esperanza de que Jesús me ha perdonado significa que tengo la oportunidad de vivir una vida plena aquí en la tierra y una esperanza de poder estar con Él en la eternidad. Es la muestra de un Dios perdonador que nos ama y que sobre todas las cosas, no importa lo que hagamos, Él siempre va a estar para nosotros. En una palabra, libertad. Creo que esto significa que a pesar de mis errores, de mis caídas, de mis culpas, que haya alguien que intercede por mí y que a pesar de todo lo que yo haga mal, está Dios me limpia de toda culpa y puedo caminar con la frente en alto sabiendo que Él ya perdonó todo, ya saldó la cuenta y que soy una nueva criatura en Él. Es una pregunta muy interesante. Para mí significa que por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sangre, Cristo nos limpia y Dios echa todos nuestros pecados al fondo de la mar para nunca más volver a recordarlos. Y eso es algo tan significativo en mi vida porque me recuerda que tengo un Dios misericordioso.
Le agradecemos a las personas por haber participado al contestar esta pregunta y pues me gustaría que continuáramos platicando sobre esta parte tan interesante que nos mencionaste, Isaac, que Jesús vino a dar su vida una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados, ¿no es así? Y justamente Israel tenía un día al año en el que expiaban sus pecados. Y pues era como un juicio, ¿no? Para que ellos pudieran ser purificados y pudieran ser limpios de todo pecado. Así que no sé qué les gustaría agregar para ir adentrándonos en esta parte de lo que fue o es el juicio, en relación también a lo que hemos visto de las profecías y demás. Bueno, el día de la expiación era un día de mucha expectativa. Y todos debían participar. Quien no participaba era cortado del pueblo. Algunos dicen que pues a veces eran apedreados, algunos autores dicen, ¿verdad? Porque no, o cortados sencillamente. No sabemos en detalle, pero el punto es que todos debían estar preparados. Y en nuestro contexto, ¿verdad? Que hablábamos acerca de la profecía de los 2300 días. Al final de los 2300 días, que fue 1844, empezó el ministerio de Jesús en el santuario, en el lugar santísimo, diríamos, ¿verdad? Que era lo que estaba tipificado por lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año en el santuario del desierto. Así es interesante cómo es que la representación del santuario terrenal en realidad ya iba a ocurrir, ya está ocurriendo en la parte celestial. Hay también algo que llama mucho la atención, es que nosotros pues vamos a ser juzgados por todas las cosas, actitudes, pensamientos que nosotros hayamos pues ahora sí que cometido o pensado justamente. Así que me gustaría que buscáramos Eclesiastés 12:14. Lo voy a dar lectura y posteriormente les invito a que me compartan como su punto de vista de este versículo. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. A mí ese versículo me hace referencia a parte del mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Que se encuentra en Apocalipsis, especialmente en el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, que menciona: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para mí es como un llamado de acción, ¿no? Porque nos recuerda que pues el momento del juicio pues está pronto, ¿no? Entonces es como nosotros ¿qué estamos haciendo? Creo que toda esta lección siempre se ha basado de decisiones, ¿no? Como de qué vamos a hacer, de qué lado nos vamos a poner. Entonces nuestras acciones nos determinarán, porque Dios dice va a juzgar todas las acciones, buenas o malas. Voy a retroceder, voy a agarrar estos 2 versículos en este momento. El versículo anterior, que Eclesiastés 12:13, dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ahora voy al versículo que mencionaste, Frania. Y vi volar por en medio del cielo el otro ángel que tenía el evangelio para todos, ¿no? Para todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios. Aquí vuelve este tema del temer a Dios. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, pero Eclesiastés me dice, bueno, guardad sus mandamientos. ¿Por qué debo yo guardar los mandamientos de Dios? Y aquí es donde yo me debo pues despertar y dar cuenta. Oigan, este mensaje, y hace unas lecciones dijimos de que Apocalipsis 14, versículos 6 en adelante, son cosas que tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué se está anunciando? ¿Por qué se está predicando de que, oigan, prepárense, temen a Dios, guarden sus mandamientos, porque el juicio ha llegado? No dice va a venir, ha llegado. Oigan bien, y es antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, esto me da a entender de que la ley de Dios es el criterio
Es el criterio. Dios está buscando un criterio para si tú deseas estar allá. Dios escribió con su propio dedo en piedra, ¿no? Los 10 mandamientos, que esa es la ley. Me gusta pensar eso de la manera de que pues un autor escribe lo que él piensa, lo que es su biografía o su autoría en un libro. Y yo pienso que la ley de Dios es la autoría de Dios. Lo que Él es está ahí impreso. Él mismo con su propio dedo lo escribió. Entonces, si deseas estar allá en el cielo, quizás pon ojo a ese criterio que Dios ha puesto, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Y ya de último, Daniel 7 menciona también, se sentó un anciano de días, ¿verdad? Y menciona la descripción de esta persona. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Da un tono como de que llegó el momento serio, llegó algo tremendo, llegó el momento del juicio. Y creo que volvemos al tema del llamado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Sí, la regla, ¿verdad? Es la ley de Dios. Porque cuando se transgrede la ley de Dios, es como cuando se transgreden las leyes de la sociedad, hay consecuencias. En el caso de transgresión de la ley de Dios, la consecuencia es el pecado, ¿verdad? Pero qué hermoso saber que tenemos un abogado en Jesús, ¿no? Uh-huh. Y eso me anima mucho, que a pesar de mis errores y mis transgresiones, a través del arrepentimiento y la fe en el Señor, puedo tener perdón y no tener ningún temor. Sí puedo reverenciar a Dios, pero no tendré ningún miedo, ¿verdad?, del juicio. Exacto. Exactamente, es no tener miedo, pero estar preparados. Haciendo referencia, por ejemplo, a la parábola de las 10 vírgenes, de quiénes queremos ser, ¿no? ¿Los que estamos preparados o seremos insensatos y dejaremos pasar el tiempo así nada más? Así es, aferrarnos a Jesús como abogado. Creo que eso es el catch away, como dicen, lo que me llevo de la lección. Sí, aferrarnos. Sí, sin duda, como también lo mencionaron, toca decidir y escudriñar, ¿no? las escrituras para fundamentarnos y entonces ahora sí saber qué camino, qué rumbo quieren o queremos tomar. Bueno, para continuar, me gustaría que hiciéramos una pregunta al experto, que es la siguiente. Al estudiar Hebreos 10, 9 al 14, ¿qué diferencia revela este pasaje entre el ministerio del sacerdote del santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Voy a leer el pasaje que nos pone en contexto y vamos a poder ver la diferencia entre ambos sacerdocios. Dice así el apóstol: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora vamos a ver el pasaje que se ha mencionado. En esta voluntad, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora vamos a ver esta comparación. El sacerdocio terrenal es la sombra de los bienes venideros, mientras que el celestial es la imagen misma de las cosas. El terrenal no hace perfectos a los que adoran, el celestial hace perfectos a los que adoran. El terrenal solo hace memoria de los pecados. El celestial, Cristo limpia una vez y ya no tienen más conciencia de pecado. El terrenal no puede quitar los pecados. Cristo puede quitar los pecados. El terrenal día tras día ministra. En el celestial, Cristo lo hizo una vez y para siempre.
En el terrenal se ofrecen muchas veces los mismos sacrificios. En el celestial, Cristo hizo un solo sacrificio. En el terrenal no hacen perfectos a los que sacrifican, y en el celestial, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Por esta razón, afirmamos que el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial es un mejor sacerdocio y puede salvar hasta lo sumo a todos aquellos que se acercan a Él. Agradecemos a nuestro experto por compartir con nosotros las respuestas y el conocimiento. Para continuar, me gustaría que volvamos a plantearnos en este panorama en donde nosotros, o más bien existe un juicio, ¿es cierto? Y dentro de los juicios, normalmente, ¿qué hay? Un abogado. Un abogado, un fiscal. Sí, hay personas un juez, hay personas que están ahí tomando diferentes roles y papeles para llevar a cabo el juicio y dar una condena pues que sea justa, ¿no? Porque eso es lo que se busca. Así que me gustaría, Isaac, que nos compartieras el versículo que tienes por ahí. Claro, Primera de Juan, capítulo 2. En esta carta dice, y me gusta que comienza, hijitos míos, ¿no? Es algo de enternecedor. Muy personal. Hijitos, muy personal. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Eviten el pecado, aléjense porque ya hay peligro. Peligro, váyanse larguísimo de eso. Pero si alguno ha pecado, si fallaste, si fracasaste, escucha bien, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Me da un poco de paz y alivio estos versículos, ¿sabes? Me asegura, ok, tenemos un abogado, porque cuando vas a un juicio ante un juez, independientemente si fuiste culpable o no culpable de crimen o de esa falta, quieres como que un apoyo, un alivio, un refuerzo que te ayude, ¿no? Que sepa el manejo de este sistema legal, ¿no? Nosotros quizás no hemos estudiado leyes, pero sabes que el fiscal también podría buscar la manera de que, oigan, no, pues tal ley, busca cierta manera de decir, no, pues es que falló en esta manera ante el juez. Entonces, tampoco podemos decir que no hemos pecado tampoco, como dice el versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí me llevo varias cosas. Jesús es nuestro abogado, Él intercede por nosotros, a Él le confesamos nuestros pecados, Él va a luchar por nosotros y Daniel incluso también menciona que el juez está de parte, va a tomar un juicio a favor de los santos. Así que hay muchas cosas que está a favor de aquel quien verdaderamente busca esa salvación, quien se acerca, quien se aproxima a Dios y guarda sus mandamientos y los sigue, va a tener ese favor, ¿no? ¿Y quién no se sentiría bien de tener al juez, ¿no? De su lado. Claro. Ya está más que ganado. Pastor, ¿quería comentar algo? Bueno, todos sabemos que la transgresión de la ley trae consecuencias, ¿verdad? Pero a través de la provisión que se nos ha dado, pues no tenemos nada que temer. Por eso me gusta el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué confianza, tenemos un abogado, ¿verdad?, que nos entiende. Vivió como nosotros. Y no solo es nuestro abogado, sino también es nuestro ejemplo, ¿no? Y a lo largo de la lección hemos hablado de esa toma de decisiones que nosotros tenemos que hacer. Y a mí hubo una frase que está en la lección que me impactó mucho, que es del libro Testimonios para la Iglesia, de Elena G. de White. Y me acordé ahorita que estaba hablando Isaac, porque menciona eso de
pues obviamente Jesús nos dice, aléjense del pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa pues a veces nos hace caer, ¿no? Pero dice, cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismo. Dice, pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces, fijar nuestros ojos en aquel que es nuestro juez, pero que también dejó un ejemplo para nosotros de lo que debemos de hacer, ¿no? Y entre más cerca estemos de él, más vamos a querer seguir conociéndole y más vamos a querer cambiar esas tendencias pecaminosas que a veces tenemos y tomar las decisiones correctas. Así es. Sí, hay algo bueno que pasa, ¿no? Si el juicio va a nuestro favor, ¿sí? Pues recibimos una recompensa. Pero, ¿y qué pasa si resulta otra cosa, no? Hay algo, un castigo que se ha de recibir. ¿Qué pasa con aquel que quizás hubo una falla? Y creo que pues también vuelvo a hacer un llamado con esto, es una invitación, ¿no? Porque Primera de Juan me gusta que menciona, el quien sigue el mundo, el quien sigue estas cosas, ¿no? El quien busca, el que ama, el quien verdaderamente abraza, se lleva con el pecado. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, ahí está puesto, ya está expuesto que la decisión, si decides por esto sucederá. Si decides por lo otro, esto va a suceder. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor se puede sobreentender por lo que ya hemos comentado, pero ¿por qué el juicio es importante para nuestra salvación? Va relacionado a lo que tú decías, pero ¿por qué es importante para nuestra salvación? Bueno, quiero pensar y recordar de que pues estamos en lucha, en guerra con, pues, no nosotros, bueno, sí, en parte, somos parte de este conflicto, Satanás y el conflicto entre Satanás y Dios. Entonces, este juicio, muestra, es evidencia de que Dios ha estado obrando en cada uno de nosotros. Y este juicio es público para que todo el universo vea de que verdaderamente Dios es justo. Sí, estamos por escuchar el veredicto final y de qué lado nos vamos a poner, ¿no? En el juicio. Ok, muy bien. Pues sí, sin duda nos toca decidir, ¿verdad? Decidir en qué camino queremos caminar. Ahora sí que justamente hay mucho que decir, pero sin embargo vamos a seguir estudiando nuestra lección y les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más.